Bueno, el mundo digital que conocemos hoy no apareció por arte de magia de un día para otro, ni mucho menos. Es en realidad el resultado de una evolución brutal. Una evolución dictada por las leyes de la física, por los estándares de la industria y, claro está, por fuerzas comerciales que han moldeado absolutamente todo lo que hacemos hoy en día. En esta explicación visual vamos a recorrer juntos la historia de cómo la humanidad logró algo increíble: dominar a los electrones para construir la arquitectura del progreso. Vamos a desentrañar esos cuellos de botella y esos saltos gigantescos que definieron cada generación de la informática. Y esto nos lleva a una pregunta que sinceramente desafía casi toda lógica. Pensemos en esto un momento. ¿Cómo pasaron los ordenadores de ocupar una habitación entera a tener el tamaño de una simple molécula? Es que establecer la escala física de esta evolución es absolutamente fundamental. No estamos hablando solo de hacer las cosas más pequeñas, no. Estamos hablando de reescribir por completo y desde cero las reglas de la transferencia de datos, la gestión del calor y la comunicación del hardware a un nivel casi subatómico. Vale, pues vamos al lío. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. La era de los tubos de vacío. 2. El nacimiento de la ley de Moore. 3. Escalando el silicio. 4. La batalla de la estandarización del PC. Y 5. El fin de una era. Empezamos con el número 1, la era de los tubos de vacío, la fisicalidad de la lógica temprana. Nuestro punto de partida es la primera generación de ordenadores, situada más o menos entre 1946 y 1956. Y en esa época, la lógica no era un concepto abstracto flotando en el software, que va, era algo inmensamente físico, tangible y sobre todo un dolor de cabeza logístico. Para visualizar esta etapa solo hay que mirar este asombroso número, 18.000. Esa es exactamente la cantidad de tubos de vacío que requería el gigantesco sistema ENIAC. O sea, estos tubos eran básicamente válvulas electrónicas de cristal que controlaban los electrones en el vacío. Pero madre mía, eran ineficientes a más no poder, generaban un calor tremendo, consumían una cantidad absurda de electricidad y lo peor de todo, se quemaban casi a diario. Imaginemos por un momento la factura de la luz de aquel entonces, o a los técnicos corriendo de un lado a otro con carritos llenos de tubos de repuesto para evitar que todo el sistema colapsara. Mantener esto funcionando era una batalla constante contra la física básica. Y si el hardware ya era difícil de manejar, la programación era literalmente un trabajo físico agotador. Antes de que existiera el concepto de un programa almacenado, había que ir conectando manualmente cables y enchufes en unos enormes paneles. Configurar un nuevo cálculo podía llevar días enteros de trabajo manual. Una locura, ¿verdad? Pues esto contrasta radicalmente con el concepto revolucionario que llegó poco después, la arquitectura de von Neumann. Esta maravilla permitió automatizar el programa almacenándolo directamente en la memoria. Por fin se separaba el esfuerzo físico de la lógica computacional. Un verdadero punto de inflexión. Pasamos al número 2, el nacimiento de la ley de Moore, la reducción exponencial. Ese primer salto conceptual sentó las bases, pero el verdadero milagro de la miniaturización llegó con los circuitos integrados. Y esto ilustra de manera brillante el principio sobre el que se fundó nuestra era moderna. En 1965, Gordon Moore, que luego sería uno de los fundadores de Intel, se dio cuenta de esta tendencia justo en los inicios de la industria de los semiconductores, y lo que formuló se convirtió básicamente en una profecía autocumplida para todo el mundo de la investigación y el desarrollo. Luego, en 1975, afinó un poco esta regla de oro y ajustó su estimación a que la densidad de los transistores se duplicaría cada 2 años. Ver esta predicción plasmada en la realidad, en una línea temporal de fabricación física, es simplemente asombroso. En 1971, los transistores medían 10 micrómetros. Bueno, pues para el año 2001, la industria ya estaba trabajando en 130 nanómetros. Y hoy en día estamos rozando los 2 nanómetros. O sea, es una barbaridad. Y esta evolución no es solo hacer transistores más pequeños, es inyectar una complejidad brutal de manera sistemática. Los ingenieros han logrado meter muchísima más potencia exactamente en la misma área de silicio. Vamos con el número 3, escalando el silicio, los límites de la energía y el calor. Claro, todo esto suena genial, pero agrupar millones o miles de millones de interruptores microscópicos crea un problema colosal: el calor. Así que es vital entender las leyes eléctricas que mandan aquí. ¿Hasta qué punto se pueden empaquetar estos elementos sin que el sistema entero se funda? Aquí entra en juego una regla menos conocida pero absolutamente crucial. Formulada por Robert H. Dennard en 1974, esta ley decía que al reducir el tamaño de los transistores, su densidad de potencia se mantenía constante. Y esto fue la clave de todo. Significaba que, casi por arte de magia, los chips podían funcionar más rápido sin consumir más energía en total. Así es como la ley de Moore se tradujo directamente en un rendimiento espectacular durante décadas. Pero claro, las leyes de la física son implacables y tienen sus límites.
A mediados de la década de los 2000, el escalado de Dennard, simplemente se rompió. Al acercarse el tamaño de los transistores al de los átomos individuales, las fugas de corriente entre los componentes se volvieron incontrolables, y esto generaba un calor extremo, algo que se conoce como desbordamiento térmico. A partir de ese momento, meterle más velocidad a un solo procesador ya no era viable. Hubo que cambiar de estrategia por completo y buscar soluciones como los procesadores de múltiples núcleos y nuevas formas geométricas para los transistores. Y llegamos al número 4, la batalla de la estandarización del PC. Vías de comunicación. Porque mientras los procesadores se volvían superpotentes, apareció otro problema. Un nuevo cuello de botella. Resulta que a medida que los chips eran exponencialmente más rápidos, las vías que los conectaban con el resto del sistema, es decir, los buses del sistema, no daban abasto. Y esto desató uno de los culebrones corporativos más fascinantes de la historia de la informática. Ahora, lo que es realmente interesante de estos datos de mercado es ver cómo estaba repartido el pastel. En los años 80, IBM intentaba mantener un control férreo sobre el estándar que ellos mismos habían creado. Pero si nos fijamos en las cifras de 1987, vemos claramente que una coalición de fabricantes de clones, a los que se conocía informalmente como la Banda de los 9, en realidad poseían una cuota de mercado combinada mayor que la del gigante IBM. Este cambio en el equilibrio de poder fue el escenario perfecto para una guerra total de estándares. IBM, lógicamente, intentó recuperar el control total lanzando su línea de ordenadores PS-2 con la arquitectura Microchannel, o MCA. Era un bus patentado por el que exigían unas regalías bastante altas, pero la industria no se quedó de brazos cruzados y reaccionó impulsando una alternativa directa, el estándar EISA. La diferencia era brutal. Mientras que el sistema de IBM estaba cerrado a cal y canto bajo patentes restrictivas, el estándar EISA se diseñó con toda la intención de ser gratuito y, lo que es mejor aún, totalmente retrocompatible con las tarjetas de expansión más antiguas. Pero para que una arquitectura gratuita triunfe, necesita un respaldo masivo. Y bajo el liderazgo de Compaq, esta increíble coalición de 9 empresas tecnológicas se unió para desarrollar y licenciar el nuevo estándar EISA de forma totalmente gratuita. Este Frente Unido demostró algo importantísimo. Ninguna empresa, ni siquiera el todopoderoso IBM, podía dictar el futuro del hardware mediante ecosistemas cerrados si el resto de la industria se plantaba y se oponía. Técnicamente hablando, el estándar EISA fue un éxito rotundo. Ofrecía un bus de 32 bits, operaba a 8,33 MHz y conseguía una tasa de transferencia de datos de 33 megabytes por segundo. Y todo esto, insisto, pudiendo usar tus tarjetas antiguas sin problema. Aunque es verdad que EISA encontró su mayor éxito en los grandes servidores más que en los ordenadores de casa, su legado es innegable. Obligó a toda la industria a adoptar definitivamente la estandarización abierta y retrocompatible, preparando el terreno para todos esos conectores modernos universales que usamos hoy en día. Finalmente, número 5. El fin de una era. La muerte y evolución del escalado. Todo este viaje, desde el calor infernal de los tubos de vacío hasta la revolución del silicio y la guerra de las patentes, nos trae justo al momento actual. Toca volver al nivel de la microarquitectura para ver en qué punto estamos. Y el punto crucial es este, 92.200 millones. Esa es la asombrosa cantidad de transistores que tiene una GPU moderna como la GB202. Hagamos una pausa y recordemos por un segundo aquellos 18.000 frágiles tubos de vacío de los años 40. Es que no hay color. La magnitud del ingenio humano encapsulado en la densidad de la computación moderna nos deja literalmente sin palabras. Estamos hablando de casi 100.000 millones de componentes individuales insertados en un solo circuito lógico. Y, sin embargo, nos estamos acercando cada vez más al límite absoluto de lo que la física convencional nos permite hacer. Esto ha creado un debate existencial en la cúpula de la industria tecnológica. Por un lado, el liderazgo de NVIDIA declara alto y claro que la histórica ley de Moore está muerta. Punto final. Pero, por otro lado, la dirección de Intel afirma exactamente lo contrario, argumentando que las innovaciones estructurales la van a mantener viva. Básicamente, es un choque frontal de visiones sobre cuánto más se puede exprimir a la física fundamental antes de que no dé más de sí. Pero bueno, que termine una regla antigua solo sirve de catalizador para nuevos descubrimientos. Ya estamos viendo que el futuro, tanto inmediato como a largo plazo, pasa por ir mucho más allá de la simple reducción plana del silicio. Se están implementando nuevas geometrías envolventes, como los transistores Gate-All-Around. Y más allá de eso, en los laboratorios, tecnologías fascinantes como la mecánica cuántica y la computación biológica prometen unas densidades de información y una eficiencia energética que dejarán al silicio tradicional completamente obsoleto. Y eso nos deja contemplando un horizonte completamente desconocido y apasionante. Porque la arquitectura del progreso nunca se detiene, simplemente cambia de medio. Así que la gran pregunta que queda en el aire es esta. Una vez que el silicio alcance su límite irremediable, ¿qué nueva ciencia dictará las reglas que gobernarán las próximas décadas de evolución digital?
Desde luego, es un pensamiento para darle muchas vueltas, mientras vemos cómo el mundo sigue transformándose a una velocidad de vértigo justo delante de nosotros.